socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos con la presencia de la doctora Esperanza Torija Isasa, que, como bien sabemos, la conferencia va a girar siempre en torno a, bueno, en este caso La Rioja, tierra de verduras, pero como ella dice, los suyos son las verduras, ¿no? Todo verduras, me ha dicho que hasta ortigas, madre mía. Muy bien, vamos a ver, voy a resumir brevemente porque yo sé que su currículum es larguísimo, pero vamos, lo vamos a hacer corto. Es doctora en farmacia, catedrática de nutrición y bromatología del área de nutrición y bromatología. Actualmente, profesor honorífico en la UCM en el Departamento Nutrición y Ciencia de la Alimentación, Facultad de Farmacia. Nombramientos: académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia 2015, académico de número de la Academia de Farmacia Reino de Aragón 2021, actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas y extranjeras. Principales áreas de investigación: estudio de la composición y valor nutritivo de alimentos, preferentemente de origen vegetal y sus modificaciones por la maduración y o los procesos, aspectos históricos y sociales de la alimentación, los alimentos y su importancia para la salud, publicaciones y congresos, publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, capítulos de libros, monografías y libros, otras publicaciones, monografías en soporte informático. Esto no es poco de pavo, ¿eh? O sea, tremendo el tema. Bueno, a lo que hemos venido es a escucharle a Esperanza, así que Esperanza, te dejo que te explayes aquí con todo lo que quieras. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias también a Esperanza, porque si ella no estuviera aquí hoy, ¿qué íbamos a hacer aquí? Así que nada, te cedo para que puedas. Muchas gracias. A ver cómo de voz, de tono, está bien, de fuerte. ¿Más subido? Sí. ¿Más alto aquí? Sí. Mejor así, bueno. Sí. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Gloria. Es para mí una satisfacción estar aquí nuevamente porque hace unos años, en los años 2009 y 2010, ya hicimos aquí actividades y quiero en primer lugar agradecer al Centro Riojano, a su presidente, don José Antonio Rupérez, y a su vicepresidenta, doña Gloria Martínez Manso, su invitación a participar aquí esta tarde, que para mí es todo un honor. Como digo, hace unos años, 2009-2010, hicimos en conjunto unas jornadas sobre el vino con el Ateneo de Madrid, unas jornadas con la Universidad Complutense sobre el Camino de Santiago y se hablaba de alimentos, salud, monasterios y hospitales, y luego hicimos un monográfico de café y otro de chocolate. Han ido pasando los años y como ocurre con tantas cosas, pues hace tiempo que no venía a contar cosas, pero sí he venido, como soy socia del centro, a distintas actividades. Y esta tarde vamos a hablar de La Rioja, tierra de verduras, su conocimiento y uso a lo largo del tiempo. A mí el tema de la docencia siempre me ha gustado y es a lo que me he dedicado, pero además me ha gustado transmitir mi conocimiento, que tampoco es excesivo, pero para los consumidores en general, porque todos los temas que son de alimentación, pues todo el mundo los entiende. A mí me pasa con cosas actuales que me resultan difíciles de entender. Pero bueno, esto es algo fácil de entender y vamos a ello. Hablar de cocina, de gastronomía, alimentación está de moda y sabemos que los alimentos y la alimentación es algo que está inmerso en la historia de los pueblos y en su cultura y su identidad, son una seña de cultura y su identidad. Se ven reflejados en tradiciones, en leyendas, en el folclore y forman parte de lo que se llama patrimonio cultural.
Esta tarde nos vamos a centrar entonces en los vegetales, en las verduras concretamente. Vamos a hablar de qué son, de su presencia en distintas culturas y diferentes momentos históricos, y al final, en la última parte, vamos a hablar de la importancia de las verduras para la salud. El dar en esta fecha esta conferencia es porque esta semana se celebran las jornadas de la verdura de Calahorra, y en el cartel de este año me ha gustado muchísimo el que estén representados la coliflor, que tanta importancia tiene en La Rioja y especialmente en Calahorra, y el brócoli. Nuestra alimentación está incluida en lo que llamamos dieta mediterránea, que se caracteriza por ser la alimentación de países en torno al Mediterráneo y que reporta numerosos beneficios para la salud por los alimentos vegetales que incluye. En el año 2010 la UNESCO declaró a la dieta mediterránea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el año 2021 como Año Internacional de Frutas y Verduras. Según la Fundación de la Dieta Mediterránea, esta se define como una filosofía de vida basada en una forma de alimentarnos, de cocinar los alimentos, de compartirlos, de disfrutar de nuestro entorno y nuestro paisaje, de vivir y de relacionarnos con el medio, de generar arte y cultura, historia y tradiciones vinculados a nuestros alimentos emblemáticos y su origen. O sea, que no solo es obtener los alimentos, preparar y consumir, sino un montón de cosas alrededor. Cuando se quiere enseñar a los consumidores en qué medida se deben consumir los distintos alimentos, en todo el mundo se representa por medio de figuras, y nosotros estamos acostumbrados a hacerlo por medio de pirámides, que realmente es una figura plana. De menos a más, en la parte de abajo del todo, pues se representa la comensalidad y demás. Pero luego en la pirámide mismo, en la parte inferior aparecen las verduras, las hortalizas. Un poquito más arriba, el ajo y la cebolla, que tienen entidad propia en el Mediterráneo, son muy características del Mediterráneo. Y asociado a la pirámide hay un decálogo en el que en el segundo punto se dice que hay que consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Y las verduras nos van a proporcionar fibra, elementos minerales, vitaminas y lo que ahora denominamos compuestos bioactivos. Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el año 2020 presentó un informe en el que se establecían recomendaciones dietéticas para la población española y se recomendaba consumir de 2 a 4 raciones de hortalizas entre crudas y cocidas al día, y de 3 a 5 raciones de frutas que se podían sustituir por zumo. De tal manera que una ración de hortalizas serían de 150 a 200 gramos y una ración de fruta fresca de 120 a 200, en el caso del zumo 150 mililitros. Pero estamos diciendo que la dieta mediterránea es la forma de comer de países en torno al Mediterráneo, de las culturas que están señaladas con las estrellitas, se van juntando las costumbres y nos llevan a lo que hacemos hoy, con algo más que ahora diré. Y en esta dieta mediterránea hay 3 productos básicos: el trigo para la obtención del pan, el olivo para la obtención del aceite de oliva y la vid para la obtención del vino. Y estos 3 productos se denominan trilogía alimentaria mediterránea. Pero claro, no se come solo eso, sino que a esto se añaden hortalizas y verduras, frutas, las legumbres, que son tan importantes, y los pescados. Además, llegaron las aportaciones de Al-Ándalus y del continente americano. Pongo hortalizas, verduras, porque realmente el término correcto y genérico es hortalizas, que son los productos que se cultivan en las huertas, y las verduras son solo las verdes. Pero ya vemos que hasta los organismos internacionales y la Fundación Dieta Mediterránea no nos hablan de hortalizas, nos hablan de verduras. Y cuando vamos a la compra, compramos las verdes y las no verdes. Compramos judías verdes, zanahorias y cebollas, por ejemplo, y por eso hablamos de verduras. Vamos a pasar a la historia y empiezo hablando en Roma, aunque cite una pizca de antes, porque los romanos son los que nos han dejado la mayor herencia, aunque se basan mucho en los griegos. La imagen de la izquierda es un mosaico de Villa Fortunatus, en Fraga, en Huesca, que se llama El despertar de la naturaleza y representa el mes de abril. Como estamos en abril, pues he traído esta imagen.
Abajo es el vaso de la Maja de Pradejón y a la derecha es un mosaico de un calendario romano del siglo III. En Egipto y en Grecia se conocían las verduras, pero como digo, empezamos con Roma y tenían una presencia muy importante, y se habla de ellas en libros de distinto tipo. Se habla en libros de agrónomos, de naturalistas, de médicos y libros de cocina. Se considera que el primer libro de cocina que se publicó es el que se llama De Re Coquinaria o libro de Apicio. Este libro tiene montones de recetas y son todas de muchos ingredientes, como luego ocurre aquí en la Edad Moderna, muy complicadas, con muchos ingredientes. Ya desde entonces se habla de las verduras y de su importancia para la salud. El cardo se consideraba una verdura de lujo, y este es otro mosaico de Villa Fortunatus que representa el cardo. Ahí es el mes de septiembre. El cardo, como todas las especies vegetales, han ido evolucionando a lo largo del tiempo, o sea que el cardo que se comía entonces no es el que comemos nosotros actualmente, se ha ido modificando de manera natural, o bien porque los hombres al cultivar han mejorado las condiciones y se han desarrollado mejor. Apicio en su libro nos habla de varias recetas, una por ejemplo con cardo fresco, con garum y huevos, o cardo hervido junto a otros ingredientes. El garum era lo que se llama la salsa romana, que estaba elaborado con desechos del pescado que se ponían con mucha sal, se dejaba varios días, se obtenía un líquido y ese líquido se mezclaba con aceite, con vinagre o con vino. Pero en relación con la salud, ya en los tiempos de Roma se decía que el cardo era un alimento para diabéticos, aunque ellos no lo llamaran así, y que favorecía la secreción de la bilis. Otra verdura interesante que se conocía y se usaba mucho en Roma eran las coles o berzas, y se utilizaban pues de distintas formas, crudas, cocidas, con vinagre. Y en relación con la salud hay dos médicos que dicen lo siguiente. En primer lugar, Celso, que dice: las coles a medio cocer relajan el vientre y la col cocida 2 veces actúa como astringente. Dioscorius, por su parte, dice: si se come escaldada es buena para el vientre, mientras que la recocida retiene el vientre. Más o menos vienen a decir lo mismo. Pero las verduras en Roma eran alimentos económicos. Se vendían en lo que se llamaba el Forum Olitorium, que es foro de las verduras, y en Roma había foros para distintas cosas. No el foro que conocemos del foro romano y demás, sino que le llamaban foro, diríamos como tienditas de verduras, de carne, de pescado. Con el tiempo se fueron juntando, dando lugar a lo que se llamaba Macellum, que sería como un mercado nuestro. Entonces la imagen de la izquierda podría ser ese Macellum con distintos puestos, y en la derecha es un vendedor de verduras. Pero en relación al precio, en el siglo IV Diocleciano dictó un edicto de precios máximos, y esta tabla está recogida de la tesis de un alumno mío, Enrique Grande de Ulierte, que la hizo sobre los alimentos vegetales en Hispania romana. Y entonces en esa tabla ponía el producto, la cantidad y el precio en denarios. Las alcachofas, que tampoco eran como las de ahora, eran más caras, porque aunque estos sean los precios máximos, 5 unidades 10 denarios, o sea que una alcachofa 2. Por ejemplo, las coles 5 unidades 4 denarios, o las calabazas 10 unidades también 4 denarios. Pero tenemos que pensar que las calabazas de aquella época no son las que nosotros comemos, sino que era la calabaza de peregrino o calabaza vinatera. Hasta que no llegan los alimentos de América, las calabazas que se comían eran estas. Volveré a hablar de ellas. Pasamos a la Edad Media y estas imágenes representan distintas verduras. Están extraídas de una obra que voy a comentar más adelante, que se llama Taquinum Sanitatis, y luego explicaré en qué consistía. Durante la Edad Media se comían las verduras que nosotros consideramos actualmente normales. Eran en general estacionales, excepto el ajo y la cebolla y la col, que había todo el año. Pero también pensemos que hace por bastantes pocos años, que aquí en Madrid, bueno, en España en general, las verduras también eran estacionales. Yo ahora ya estoy viendo frutas, estoy viendo nísperos en el mercado. Entonces, pues bueno, que vienen de otros sitios. Se consumían igual que ahora, pues en caldos, en purés, en menestras o en pucheros, y se conservaban por deshidratación, por desecación. Y aquí nuevamente cito la calabaza.
La calabaza de peregrino la partían en rodajas y la ponían a secar al sol. Se conservaban otras cosas, pero una de ellas las calabazas. Estos son imágenes del Codex Granatensis, que es del siglo XIII. A la izquierda nuevamente las calabazas, o sea que se comían mucho, y a la derecha las coles. Muy importante las aportaciones de Al-Ándalus. Con la llegada de Al-Ándalus se hicieron muchas cosas en relación con los alimentos. Se mejoraron cultivos como por ejemplo las alcachofas, ya existían en Roma pero ellos las mejoran, y trajeron especies nuevas como las berenjenas o las espinacas. Aunque no se trate de hortalizas ni verduras, en esta imagen vemos la caña de azúcar. Ellos traen la caña de azúcar, que hasta entonces en todo el Mediterráneo solo se utilizaba la miel como edulcorante. Con la llegada de los árabes ya se empieza a utilizar el azúcar y luego veremos que en las recetas pues, se añadía todo, fuera dulce o salado. Luego también nos traen el azafrán, nos traen cítricos, si bien la naranja que traen los árabes es la naranja amarga y la naranja dulce llega en el siglo XVI entrando por Portugal. Pero ellos también mejoraron los sistemas de riego que teníamos de los romanos y fabricaron otros nuevos. Había muchas norias que podían ser fijas o portátiles. La imagen de abajo es de la noria de la Albolafia, que está en el Guadalquivir, en Córdoba, que es del siglo XII y está allí. A veces, según en qué época se va, está muy rodeada de vegetación y se ve poco, pero está allí enterita. Y luego, pues, las verduras y muchos otros alimentos los incluían en numerosos platos que nos dejaron en herencia, ya digo, con muchas especies y muchos dulces también. Y de América nos llegaron también cosas muy interesantes. Nos llegaron los pimientos, que los había de distintos tipos, los tomates, que normalmente nosotros el tomate es rojo, pero no sé si os acordáis de la película de tomates verdes fritos, que son estos de la derecha, son otra especie botánica distinta y yo ya los he visto aquí en Madrid, en algunos sitios. Bueno, calabaza y calabacín, entonces ya nos viene esta calabaza, y luego también nos llegaron el maíz, la patata y las legumbres que conocemos como judías. Bueno, la judía verde es una verdura, las otras son legumbres, y de las dos de la izquierda, del maíz y de la patata, voy a volver a hablar después. Y he traído la trilogía mediterránea, ya hemos dicho, y hay una trilogía americana que es el maíz, la calabaza y los frijoles. Y he traído un par de imágenes de los códices. Esta es del Códice Florentino, que representa tomates amarillos, y esta es del Códice Mendoza, ambos son del siglo XVI, que arriba, y ahora lo vamos a ver, aunque esté un poco borroso la imagen, están los pimientos, o ají, o chili, como decía Colón, que los llamaba de las dos maneras, y que en la zona andina se llama uchu, o le llamaban uchu, aunque luego adoptan el nombre de ají. Bueno, pues eso de arriba, esto. Colón dijo, también hay mucho ají que es su pimienta, o sea que les debían gustar más los que eran más picantes. Y toda la gente no come sin ella, que la haya muy sana, puédense cargar 50 carabelas cada año en aquella española, o sea que debía estar extendidísima. Bueno, pues esa es la imagen. Ahí tenemos a un mexica con un enemigo así en los brazos y los ajíes en el fuego. Porque se dice que quemaban los mexicas, quemaban chiles secos para generar humo que cegaba y asfixiaba a las víctimas. Luego ya vendría lo que fuera. Pero otra cosa que encontré, tengo que investigar más porque esto tengo que investigar más porque seguro que hay más citas. Lo siguiente veréis. Cuando los niños desobedecían a sus padres, les obligaban a inhalar humo de chile quemado como castigo. Entonces dice, pues bueno, pobrecillos, ¿no? Porque supongo que no sería buena para la salud, sería muy irritante, ¿no? Bueno, pues eso se cuenta. Y para pasar a lo siguiente, he traído este bodegón de Meléndez, que a mí es un pintor que me gusta mucho porque representa muy bien toda la alimentación del siglo XVIII en España. Y lo he elegido porque arriba tenemos la cebolla del Mediterráneo, las berenjenas que nos han traído los árabes y el tomate que vino de América. Y vamos a hablar un poquito de textos de salud en la Edad Media. Esas imágenes que veíamos antes, que os he dicho son de una obra que se llama Taquinum Sanitatis, es escrita por un médico cristiano nacido en Bagdad, Ibn Butlan, en el siglo XI,
y él hacía tablas. Era un tratado de higiene y dietética. Las tablas parece ser que en aquella época ya había tablas sobre astronomía. Entonces se dibujaba lo que fuera y luego se escribía, vamos a ver ahora una imagen que se ve un poco mejor, y luego se escribía lo que quería recomendar. Cuando ya viene, porque los saberes de Grecia y Roma van hacia Oriente, allí los árabes traducen cosas y luego vienen a Occidente donde se traduce al latín y luego al castellano y demás. Bueno, pues entonces cuando ya vienen en la Edad Media hacia Occidente y empiezan a publicarse manuscritos, se hicieron manuscritos con la obra de Ibn Butlan. En aquella época las teorías de salud eran las que se basaban en la medicina de Hipócrates, en la medicina hipocrática, que como sabéis es considerado el padre de la medicina occidental. Y entonces, para tener salud, tenía que haber equilibrio en lo que él llamaban los humores. Los humores son líquidos del organismo y esos humores tienen unas cualidades. Cuando están equilibrados hay salud, si están desequilibrados no. Entonces, esas características son la sangre, se dice que es caliente y húmeda, la flema fría y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca y la bilis negra fría y seca. Cuando había que mejorar la salud porque los humores estaban desequilibrados, se podían dar determinados alimentos. Alimentos que le iban bien a unos y le iban no tan bien a otros. Y vemos un ejemplo que son las coles. Veis en la imagen de la derecha se ve el dibujo de las coles y abajo lo que no se entiende es las recomendaciones. Entonces decía Ibn Butlan, naturaleza de las coles, caliente en primer grado y seca en segundo. Elección, frescas y verdosas. Beneficio, abren opilaciones. Luego vamos a volver a hablar de opilaciones. Perjuicio, dañan las vísceras. Remedio del perjuicio, con mucho aceite. ¿Qué producen? Sangre mala. O sea que a lo mejor a la gente que estaba mejor pues no le iban tan bien. Y convienen a los temperamentos cálidos, a los jóvenes que son más calientes, preferiblemente en invierno y en todas las regiones. O sea que había alimentos para determinadas personas, pero también en determinadas épocas del año. Un personaje que a mí me gusta muchísimo, porque su obra es no solo este libro, sino que hay otras, pero este libro es muy completo. Él escribió un régimen sanitatis ad rei en Aragonum. Él era aragonés, está el texto escrito en latín, y era para el rey Jaime II de Aragón, porque tenía un temperamento, una complexión sanguínea y templada. Sin embargo, todo lo que dice luego lo utilizaba gente común. Y habla de alimentos, pero habla también de ejercicio, habla de sueño, habla de más cosas. Bueno, pues vamos a ver. En el capítulo 11 de los guisados y escudillas que se hacen de hierbas y sus frutas dice lo siguiente. Aquí, bajo el nombre de hortaliza, se comprende cualquier verdura que nace sobre la tierra, de quien se suele hacer cocina y guisados, así que sean hierbas como coles, acelgas, espinacas, y de esta suerte que sean frutos de tales hierbas como calabaza o berenjena. Por su parte, Chirino, que es un médico de inicios del 16, que escribió Menor daño de medicina, dice que los espárragos desopilan, desatascan el hígado y riñones y son buenos para el dolor de cólica que es en el vientre y hacen orinar, pero dañan el estómago y por eso sueltan la cámara. Y dice otra cosa que veréis. Quien come berzas, acelgas, espinacas para ablandar el vientre, cómalas poco cocidas y para restringir sean muy cocidas y bébase el caldo de ellas, parecido a lo que decían los romanos. Este cuadro me da paso al siguiente capítulo y lo he traído porque aunque es más sobre todo de frutas, pero para que veamos que ya en aquella época también es de Belén del siglo XVIII, ya representa la calabaza. Bueno, en la Edad Moderna ya hay un montón, bueno, no son todos los que hay, pero hay unos seleccionados que a mí me parecen más importantes, libros de cocina españoles. El primero es de Ruperto de Nola, que es de 1520, pero he traído lo primero que os pongo del siguiente, que es Diego Granado, que a finales del 16 escribe el libro de arte de cocina, y de este libro he elegido La escudilla de borraja con caldo de ave. Tómense las borrajas tiernas sin los tronchos y lávense con muchas aguas, haciéndolas hervir por un cuarto de hora en agua simple, advirtiendo de ponerlas en el agua que esté hirviendo
porque si se pusiesen en agua fría perderían el color y no serían tan sabrosas. Y añade, se picarán menudas con el cuchillo. Téngase después caldo de capón medio consumado y póngase dentro las borrajas. Y el día de viernes y sábado, en lugar del caldo, se podrá poner manteca de vacas lavada o aceite de almendras dulces si es día de ayuno. Martínez Montiño, ya en el siglo XVII, escribe el libro que tiene el mayor número de recetas de todos estos, tiene 200 y pico, muchos. Y vamos a ver en la diapositiva siguiente una cosa de las zanahorias, pero lo de que está abajo es que habla de las criadillas de tierra. Sabéis que hay hongos que son subterráneos como las trufas, y las criadillas de tierra no tienen la misma calidad, pero son una cosa parecida. Y para hablar de las zanahorias traigo este otro bodegón, que es de Sánchez Cotán, que es bodegón de frutas, verduras y hortalizas. Está representado el cardo, están representadas frutas, pero están representadas las zanahorias. Y la de la derecha es una zanahoria que nosotros la consideramos zanahoria morada, o la llamamos zanahoria morada, pero que Martínez Montiño describe de esta manera. Las acenorias para ensalada se han de buscar de las negras, lavarlas y mondarlas de las barbillas y poner la olla en el rescoldo, y echarle lumbre alrededor y por encima, y sazónalas de sal y sírvelas con aceite y vinagre, y sírvelas calientes, y si las quisieres echar azúcar del azucarero, podrás. Bueno, en todas las recetas de todos estos libros, a todo lo salado le echan pimienta, especias, hierbas, canela y azúcar. En casi todos va todo junto. Otro autor es Altamiras o Altimiras, que de las dos maneras se le encuentra en la bibliografía. Escribió un nuevo arte de cocina. Este señor también era aragonés, tiene pocas recetas, y he traído una de alcachofas, porque he ido seleccionando las verduras de La Rioja. Pondrás la olla con agua al fuego, tendrás las alcachofas mondadas o quitadas las hojas exteriores. Cuando hierva el agua, escáldalas y cuécelas. Cocidas, ponlas en una cazuela con caldo sazonado con sal y un polvo de pimienta. Pondrás cebolla a freír, frita, quítala, y en el aceite echarás un puñado de harina hasta que se queme. Lo echarás sobre las alcachofas y se hará una salsilla, dándoles 2 o 3 vueltas. Este es mejor modo para día de ayunos, y si fuere día de carne, en lugar de aceite echarás tocino, entre agro y gordo, y que aún serán mejores aunque yo lo diga. Y ya nos vamos a finales del siglo XIX. Hay un autor, Ángel Muro, que tiene más publicaciones, pero es muy interesante el Diccionario General de Cocina. Se puede bajar de internet, son 2 tomos, y no es solo recetas. Él habla de las propiedades de los alimentos, de cómo se cultivan, de qué época cocinar. Por ejemplo, dice que en agosto coliflor en salsa, y en octubre coliflores fritas o coliflor al gratín. Tenemos receta de coliflor frita o coliflor en ensalada. Y de las coliflores dice: esta hortaliza tiene propiedades nutritivas, expectorantes y antiasmáticas hasta cierto punto. Las pellas de la coliflor se condimentan de varios modos y es una comida excelente y muy delicado manjar. Y más coliflor, claro. Hablando de La Rioja y Calahorra, coliflor tiene que ser. Este es un bodegón del taller de Luis Meléndez y me da paso para hablar de los componentes de los alimentos. Ahora ya nos vamos a la actualidad. Sabemos que los alimentos contienen nutrientes, los compuestos que llamamos responsables de caracteres sensoriales, el color, el sabor, y los que denominamos compuestos bioactivos, que se están estudiando mucho en la actualidad y que en los vegetales se llaman fitoquímicos. Estos compuestos bioactivos están en muy pequeña cantidad en los alimentos, pero su papel beneficioso es muy importante. Y hoy por hoy no se consideran nutrientes. De aquí a unos años, pues a lo mejor sí. Hay algunas excepciones, que son sobre todo algunas vitaminas. La vitamina C, la vitamina E son nutrientes y además son antioxidantes. Por eso son compuestos bioactivos. Tengo que decir aquí que en las verduras, en los vegetales, no existe vitamina A. La vitamina A solo está en los alimentos de origen animal. En los vegetales hay precursores, como el betacaroteno, del que volveré a hablar, que da color naranja a las zanahorias y que en el organismo se transforma en vitamina A. Pero en los vegetales como tal no hay.
aunque en tablas de composición y en tablas que publican incluso nutricionistas le llaman vitamina A, pero saber que no existe como tal. Bueno, cuando un alimento tiene compuestos bioactivos se dice que son alimentos funcionales, o sea que mejoran las funciones del organismo. Todos los alimentos tienen compuestos bioactivos, luego todos los alimentos son funcionales. Lo que realmente importa, lo que es verdaderamente funcional es la dieta, o sea, comer de distintos alimentos porque cada uno me proporciona distintos compuestos bioactivos. Es un mundo enorme este también. He traído esta imagen para que veamos que de las hortalizas se utilizan las distintas partes, las raíces como las zanahorias, los frutos como el tomate o las semillas. En el caso del maíz, cuando el maíz está fresco es una hortaliza, cuando está seco es un cereal, y los guisantes cuando están frescos son hortalizas, verduras, y cuando están secos legumbres. Y luego lo que os decía antes que iba a volver a hablar, la batata son tubérculos, los champiñones son hongos. Cuando estudiamos desde la ciencia de los alimentos, valga la redundancia, los tubérculos son un grupo, o sea, las hortalizas un grupo, los tubérculos otro y los hongos otro. ¿Por qué? Porque tienen distinta composición. Los tubérculos tienen mucho almidón y en general muy poquito de las otras cosas, y los hongos forman un mundo aparte, un reino aparte. Hay el reino vegetal, el reino animal y el reino de los hongos o reino fungi. ¿Por qué? Porque tienen cosas de animales y cosas de vegetales. El carbohidrato de reserva en los vegetales es el almidón y en los hongos es el glucógeno, que es el que hay en los animales. Entonces hay diferencias, Pero bueno, en libros de nutrición, en tablas de composición, incluso a veces en normativa, van todos ellos, los tubérculos y los hongos, como si fueran hortalizas. ¿Qué composición tienen las verduras? Pues tienen mucha agua, alrededor de un 90%, aquí lo que está en azul, y claro, al haber mucha agua hay muy poquito del resto. Y de ese resto van a destacar los hidratos de carbono o carbohidratos, que son hidratos de carbono. A mí me da un poco de rabia cuando se ve o publicado, escrito, o la gente que habla que dice es que tiene muchos hidratos, pero es que hidratos hay de muchos tipos, estos son de carbono. Los que llamamos disponibles o aprovechables, que son los azúcares libres, que el organismo metaboliza rápidamente para darnos energía. En general almidón hay muy poca cantidad, excepto en los guisantes, por ejemplo, en las semillas o en algunas raíces. Y luego un grupo de componentes que se llaman en singular fibra, no fibras, fibra, que veremos después el papel que tienen. En general, las hortalizas, verduras tienen poca proteína, tienen poca grasa, salvo excepciones como el aguacate, que lo comemos como hortaliza o verdura o como fruta. La grasa que tiene, que llega a ser de un 15%, es de excelente calidad, se parece mucho a la del aceite de oliva. Y en general, el valor energético de las verduras es bajo, normalmente no llegan a 50 kilocalorías. No voy a detenerme mucho en hacer figuras, pero sí quiero decir, he ido eligiendo cosas de la tierra, ¿no? Alcachofa, borraja, cardo, champiñón, la coliflor, espárrago, pimiento rojo, y he añadido tomate y zanahoria. De los hidratos de carbono, que es la parte de la izquierda, la que tiene más es la zanahoria. Lo de la derecha, que es la fibra, es muy interesante porque hay una normativa europea comunitaria que dice que se puede definir un alimento como de fuente de fibra o alto contenido de fibra, lo mismo para las vitaminas, y se dice que a partir de 3 gramos de fibra el alimento es fuente de fibra. En este caso solo la borraja, la segunda columna, que es de 3,2. Alto contenido, más de 6, y la que está en verde más oscuro, que son las alcachofas, tienen más de 10 gramos, o sea que la alcachofa tiene alto contenido de fibra. Sabemos que cuando un alimento se cocina, pues hay minerales o vitaminas que pasan al caldo de cocción, o sea que varía un poco la composición. Pero he encontrado un dato de alcachofas en conserva, 9,4, o sea que sigue siendo de alto contenido de fibra, entre otras ventajas. En cuanto a minerales, las hortalizas tienen muy poco sodio, en general 10, 12, 15%, pero hay algunas que tienen más. Y en este caso tenemos la borraja con 80 y el cardo 220. Se dice que estas verduras
acumulan sodio. Otras que acumulan sodio son el apio, que tiene como 80, la cerra 100 y pico, la borraja y el cardo ya lo tenemos. Potasio es el elemento mayoritario que, como vemos en el caso de la borraja y del champiñón, superan los 450 miligramos. Por eso a veces cuando una persona tiene trastornos renales y el potasio les perjudica, lo que se hace es cocer un par de veces para que pase mucho potasio al caldo de cocción y así la verdura tiene menos potasio. Y luego el calcio, pues hay cifras muy variables. He señalado en este caso la borraja con 93 miligramos, pero al hablar del calcio hay que hablar de la disponibilidad del calcio, o sea, lo que es el aprovechamiento del calcio en el organismo. Hace unos años se puso de moda hablar de la Col-Kale, y es que la Col-Kale era la maravilla porque tenía más calcio, o tiene, decían, y es verdad, más calcio que la leche y más hierro que la carne. Pero no es cuestión de cantidad, es cuestión de cómo se aprovecha, si se aprovecha o no. Tenemos, por ejemplo, los berros o la rúcula, que tienen más de 150 miligramos, y la leche de alrededor de 125. Sabemos que en las tablas de composición pues el dato varía a veces un poco. La cuestión está en que en las verduras hay otro compuesto que se llama ácido oxálico que forma un complejo con el calcio, y si está formando el complejo el organismo no puede usar el calcio, no puede aprovechar el calcio. Entonces, por mucha cantidad que tenga, pues se utiliza muy poquito. Con el hierro, el más disponible es el de la leche y la carne, y desde luego el hierro de las verduras se utiliza un 10%. O sea que te lo promociona con que tiene más que nada y resulta que luego hay que ver lo que quiere decir esto. Aquí simplemente estas figuras con las mismas verduras son a la izquierda de la de arriba la vitamina C, muy alto contenido. Bueno, el alto contenido de vitamina C es fuente de vitamina C con 12 miligramos y alto contenido con 24, y la barra roja es el pimiento que tiene más de 150, pimiento rojo. Y eso que yo sé de pimientos analizados de Almería que superaban los 300 miligramos. O sea que el pimiento rojo, aunque pierda algo durante la cocción, pues le sigue quedando mucho. También tengo datos de pimiento morrón en lata y pasa de los 100 miligramos. A la derecha lo que está en azul es el folato, el ácido fólico, y de alto contenido cuando son más de 60 miligramos, y destacan las borrajas. Y en la de abajo es la vitamina A, el compuesto que se transforma en vitamina A, y destaca la zanahoria, siendo de alto contenido más de 240 microgramos y tiene más de 1300. Entonces, con estos datos he elaborado esta tabla en la que recojo de las hortalizas estudiadas lo más interesante, es un resumen. La alcachofa, alto contenido de fibra, destaca sobre todo la borraja, que hasta hace pocos años aquí no la conocía nadie, ¿no? Es fuente de fibra y de vitamina A, alto contenido de vitamina C y muy alto contenido de folato. El cardo pobretico pues solo un poquito de folato, y el champiñón ni siquiera. La coliflor, alto contenido de vitamina C y de folato. El espárrago, lo que está entre paréntesis es que están en el límite, casi llegan al ser fuente de, pero les falta un poquito. Si miramos otra tabla seguro que son fuente de, ¿no? Espárrago, fuente de vitamina C y alto contenido de folato. El pimiento rojo, muy alto contenido de vitamina C. El tomate, fuente de vitamina C y de folato, y la zanahoria, fuente de folato y muy alto contenido de vitamina A. O sea que tenemos una riqueza de nutrientes compuestos bioactivos que es impresionante. Este es un bodegón anónimo que también aparece el cardo, es bodegón con cardo, cebollas, guisantes y un cacharro de cobre, que nos deja paso a esos compuestos bioactivos. Bueno, esto es un mundo inmenso, pero todos o casi todos los compuestos, bueno, casi todos porque hay otros que son los ácidos grasos y demás, va asociado a los colores. Todos los vegetales que tienen tanto color tienen muchos compuestos bioactivos. He elegido un grupito que son los que se llaman carotenoides, responsables del color naranja de la zanahoria y del color rojo del tomate. En la zanahoria ese color naranja se debe al betacaroteno, que ya hemos dicho que en el organismo se transforma en vitamina A y que es antioxidante. Y el licopeno, color responsable, responsable del color rojo del tomate, no es fuente de vitamina A, pero es un poderoso antioxidante que previene sobre todo el cáncer de próstata.
Estos compuestos son solubles en grasa. Entonces, eso tiene que ver con lo que voy a decir del tomate. Cuando tomamos el tomate crudo sin más, se utiliza el licopeno tal cantidad. Si es en ensalada con aceite o en un gazpacho, se utiliza más. Y si es el tomate frito, que es con aceite y en caliente, todavía más. O sea, lo más disponible, el licopeno es más disponible en tomate frito que en tomate en ensalada. Y respecto a la fibra, que he dicho que era un grupo de compuestos, entre ellos hidratos de carbono, pero hay otros asociados a la fibra, esos que llamo oligosacáridos son moléculas de cadenas de azúcares, y los FOS es fructooligosacáridos, que tienen fructosa, lo mismo que la inulina, que es una molécula relativamente grande y que está, por ejemplo, en la alcachofa. Bueno, pues todo lo que es la fibra, todo ese bloque, tiene un papel que se llama prebiótico. Prebiótico quiere decir que ayuda al desarrollo de lo que antes se llamaba flora intestinal y ahora microbiota intestinal. Las bacterias buenas, comillas, del intestino. Bueno, pues ese efecto prebiótico también se le llama efecto bifidus o efecto bifidogénico. Y en esta figura se ve lo que quiere decir esto de que sea prebiótico. En la imagen de la izquierda es cuando a una serie de personas se les dio una dieta sin inulina. El verde brillante son las bifidobacterias, que son bacterias, comillas, buenas, estaban en un 20%, y en la derecha, cuando se les dio la dieta con inulina, pasó del 70%. Eso es lo que quiere representar lo del efecto bifidus o prebiótico. ¿Qué bondades, qué beneficios nos proporcionan todos estos compuestos bioactivos? Antioxidantes, la mayoría de ellos. En vegetales me refiero sobre todo, porque en animales, por ejemplo, hay muchos ácidos grasos y no son antioxidantes, son otras cosas. Por ese carácter antioxidante ayudan en la prevención de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, neurológicas o degenerativas. En el caso de la fibra ayudan al desarrollo de la microbiota intestinal. Y hay micronutrientes, o sea, minerales y vitaminas que estimulan, mantienen y refuerzan el sistema inmunitario. Y otras posibilidades que ahora veremos. Lo morado, las cosas moradas o azul oscuro, verde oscuro, pero también blanco, son los compuestos que se llaman fenólicos, que hay más de 500 estructuras, o sea que es un mundo. No todos son igual de útiles para el organismo. Y bueno, otros. Entonces, cabe preguntarnos, ¿pero realmente todo esto que se dice es cierto? Porque ahora que hay tantas fake news de estas de alimentos que se cuenta la Biblia en verso, lo de la col Kali, por ejemplo. Pues sí, hay evidencia científica. Esto está extraído de un tratado de nutrición de una profesora conocida mía del departamento. Y entonces dice que hay evidencia científica de los siguientes efectos. A la izquierda los distintos compuestos y las crucecitas nos indican el efecto. Y quiero destacar el ajo y la cebolla y el puerro, porque tienen compuestos azufrados. Cuando troceamos la cebolla y nos pican los ojos, son compuestos bioactivos. Entonces, de esta manera, si os interesa algo y luego queréis, al final lo vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, el ajo y la cebolla, la primera columna la A es anticancerígeno, antimicrobiano, antioxidante, antitrombóticos. De todos los efectos que se ponen ahí, el único que no tenemos la X es para hipoglucémico. Lo demás tienen de todo. Por eso yo creo que el ser humano, que es tan inteligente, sin saber nada de todo esto, ya desde tiempos antiguos los usaba mucho, ambos vegetales, y en la tabla de la pirámide de la dieta mediterránea tienen entidad propia, porque es que son buenísimos. Yo la cebolla la uso muchísimo, la verdad que me gusta, y bueno, el ajo también, pero la cebolla mucho más. Aquí tenemos un bodegón de alcachofas y guisantes, nuevamente de Meléndez, para decir dos palabras de consumo y calidad. Tengo que hablar de los alimentos de proximidad o kilómetro cero, que ahora están tan de moda y que son muy interesantes, porque en principio se plantean como, bueno, son los que se producen a menos de 100 kilómetros de donde se van a consumir, y el objetivo primero fue favorecer las economías locales y los cultivos variados y de temporada. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se extienden muy fácilmente ahora con tantas maneras de comercializar los productos. Puede ser directamente, puede ser por internet, incluso puede ser venta a domicilio, o sea que hay muchas formas de que lleguen al consumidor en una distancia corta.
en general, como no han estado tan almacenados, en general también los cuidan más, la gente que prepara estos productos los cuida más. Se mantiene mejor el valor nutritivo y de compuestos bioactivos, se deterioran menos, pero sobre todo yo creo que lo que más ganan es a nivel de caracteres sensoriales. O sea, no es lo mismo coger el tomate de la mata y comértelo que los tomates que nos venden. Eso es lo que mejora más, ¿no? Y el otro aspecto que quiero comentar es el de la calidad. Cuando hablamos de calidad alimentaria, decimos que un alimento cumple una serie de demandas del consumidor, y se le está dando aquello que demanda en cuanto a propiedades y características. Pero hay la calidad que llamaríamos normal y una calidad alta, de productos de alta calidad, que merece calificaciones especiales. Para esto, en la Unión Europea se establecieron unos símbolos, que son estos sellos de calidad, que el producto que lo lleva está sometido a mucho control. Cada producto que lo lleva tiene una normativa que debe cumplir para satisfacer esa demanda de más alta calidad, y en estas calificaciones especiales tenemos denominaciones de calidad diferenciada, la denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, especialidades tradicionales garantizadas y otras. Hay más. Bueno, la denominación de origen protegida quiere decir que todas las fases del proceso de producción del alimento, que se llama DOP, se hacen en la misma zona, se hacen en el mismo sitio. Y la indicación geográfica protegida, por lo menos una de las etapas. Se hace en la zona donde se le da la denominación de indicación geográfica protegida. ¿Cuáles tenemos en La Rioja? Bueno, que hay también el sello de alimentos de calidad garantizada de La Rioja. Indicación geográfica protegida, la coliflor de Calahorra y el pimiento riojano. Marca de garantía, champiñones y setas de La Rioja. Yo recuerdo ya hace, no sé si fue en los años 90, cuando se empezó a impartir la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, yo participaba en una asignatura que se llama Alimentos de Origen Vegetal, y estuvimos en Autón y por allí visitando las champiñoneras y un montón de cosas. Fue un viaje con los alumnos, fue fabuloso aquello. Es el primer productor, La Rioja, sí, ¿no? Sí, es el primer champiñón. Es autor, Pradejón. Las peras vuestras. Las peras del No, es que no me digas las peras del Rincón de Soto, que es mi pueblo, ¿eh? Sí, que también tiene, pero como era fruta, por eso me he puesto. Muy mal. Y luego, otra indicación geográfica protegida, pero es que es compartida con Aragón y Navarra, que es el espárrago de Navarra. Esta es una foto del monumento a la verdura en Calahorra, y llegamos a las conclusiones. Nuestra alimentación está incluida en la denominada dieta mediterránea, que aporta numerosos beneficios para la salud por los alimentos de origen vegetal que incluye, que es lo que decíamos al principio. Las verduras se caracterizan por su bajo valor energético, su contenido de fibra, vitaminas y numerosos compuestos bioactivos. Y esto es muy importante, existe evidencia científica de las propiedades funcionales de las verduras debido a su contenido de ciertos micronutrientes y compuestos bioactivos. Actualmente el consumo de estos vegetales es inferior al que sería deseable, y cada vez más, porque cada vez suben más, ¿no? Es muy importante dar a conocer a los consumidores las propiedades beneficiosas de las verduras a través de la educación alimentaria. Y en definitiva, debemos consumir más verduras, ya que además de sus beneficios para la salud, nos permiten elaborar platos variados y sabrosos. Y ahora ya sí, para terminar, voy a leer unos versitos del himno a Calahorra. Loor y gloria a ti, solar invicto, que orgulloso prevaleciste a Roma, ganando con justicia el lema de tu escudo. Muy noble, muy leal y fiel ciudad de Calahorra. Loor y gloria a ti, fértil matrona, por el regalo de tus campos prodigiosos, por tu hombría de bien, el temple recio, tu carácter jovial y generoso, por ser la semana de la Feria de Verduras en Calahorra, pero creo que esto vale para todos los riojanos. Y para los no riojanos. Y también, pero bueno, estamos en La Rioja. Y ya con esta foto de Rioja, pues termino. Muchas gracias. Lo de las sortillas lo dejo para después, porque si no me pesa. Oye, yo tengo una pregunta. Preguntas.
Has dicho que no tienen proteínas en general las verduras, ¿no? Tienen pocas. Pocas. Y, por ejemplo, las nueces, ¿dónde entrarían? Es que las porque nueces tengo son entendido frutos que secos. las nueces sí. Bueno, sí, las nueces, aparte de Ángeles Carvajal se llama la autora del Tratado de Nutrición de donde está sacado ese cuadro. Ángeles Carvajal. Vamos a ver, las nueces son frutos secos. Entonces las nueces tienen una composición estupenda, tienen una grasa de muy excelente calidad, pero las nueces tienen una proteína muy importante también. Claro. El único problema de los frutos secos es que, claro, como tiene tanta grasa, pues no se puede abusar por la cantidad de energía que produce. Pero sí son muy... Es que también hay nueces con denominación en La Rioja, ¿no? Sí, Sí, no, es que... Pedroso, claro, creo. No me acordaba. Es decir, una alimentación solamente vegetariana carecerías de proteína. No sería correcto. No. Vamos a ver. La alimentación vegetariana, pues por ejemplo, no te proporciona vitamina B12 y hay una serie de cosas de ese tipo. Pero las legumbres tienen bastante proteína, de una relativa buena calidad, y los cereales tienen proteína. Entonces, cuando hacemos los platos de legumbres con cereales, las lentejas con arroz o judías con arroz, se complementan, que se dice. Entonces, lo que no tienen las legumbres lo tienen los cereales y viceversa. Y todo junto hace que esa proteína tenga más importancia, más valor. O sea, que esos platos tradicionales lo mismo. Si es que sin saber el por qué la gente lo ha hecho. Y ahora se sabe el porqué. O sea, que los vegetarianos sobre todo es cuestión de vitaminas, que están en los alimentos de origen animal. Y también algunos ácidos grasos, porque por ejemplo los pescados tienen unos ácidos grasos muy interesantes. Hay algunos de cadena larga, uno que el nombre en abreviaturas de DHA, que es muy bueno para el cerebro. Entonces, un vegetariano no tiene eso. Sobre todo cuando son los niños. Cuando ya la gente es adulta, a lo mejor importa menos. Más cosas. ¿Hay algún producto que tenga vitamina D? Que no es todo. ¿Vitamina D no hay? Es que en los vegetales hay muy poca vitamina D, también la hay, pero no lo cuento en pequeña proporción porque la vitamina D es liposoluble. Al tener poca grasa, pues hay pocas vitaminas liposolubles. Pero también hay vitamina E, que es liposoluble, vitamina D, vitamina K. Es que como nos falta, tenemos sol y nos falta vitamina D a todos, digo, sí, es verdad. Bueno, no sé. Pero la vitamina D más en animales, en el organismo de origen animal. Sí. Vale. Sí. Y luego también está el tema de la disponibilidad, porque esas vitaminas en la leche se utilizan mejor que en otros alimentos. ¿Algo más? Y la formación de gases en el aparato digestivo por las verduras, ¿qué compuestos forman los gases? Muy bien. ¿Y qué verduras generan más gases en el aparato digestivo? Vale. Quizá los alimentos que producen más gases son las legumbres. Quizá. Los compuestos que producen gases están dentro de lo que es la fibra y se llaman oligosacáridos de flatulencia, o sea que son moléculas de azúcares, determinados azúcares y con distinto tamaño molecular. Ahora bien, tanto los que producen gases como la fibra en general, no todo el mundo o el organismo de las distintas personas reacciona de distinta manera, porque se recomienda mucho la fibra, por ejemplo, para evitar el estreñimiento, y hay personas que les causa estreñimiento. Y el tema de los gases son esos azúcares que forman parte de la fibra. Por ejemplo, me estoy acordando, en los garbanzos hay un azúcar que se llama ciceritol. Hay esos compuestos. En verduras también los hay. Pero insisto, que es que ese proceso fisiológico no a todo el mundo le pasa lo mismo. Pero los alimentos más flatulentos son las legumbres. Pero insisto, la fibra, hay recomendaciones de fibra, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la lechuga y ceberes que no la digiero. Hay gente que el exceso de fibra le produce el efecto contrario de lo que se busca. Por eso hay que buscar cada uno qué es lo que le va mejor. Que a fin de cuentas es lo que ya decía Hipócrates. Más. Pues os cuento de las ortigas. Que estaba ahí puesto, pero no lo he contado. Las ortigas se comen. Las ortigas que pican y se comen. Yo hice la tesis sobre setas comestibles, setas silvestres de la Comunidad de Madrid. Y entonces en la Sociedad Micológica de Madrid un día llegó una señora finlandesa que nos traía una crema de espinacas. ¿Para qué nos trae una crema de espinacas?
pues no era de espinacas, eran de ortigas, porque en Finlandia las comían muchísimo. Bueno, la probamos y yo me dediqué a hacer probatinas con las ortigas, ¿no? En crema como si fuera de espinacas, claro, hay que cogerlo con guantes y lo cueces y ya está. El sabor es más fuerte, pero también los grelos tienen un sabor más fuerte y se comen. Entonces yo hice crema de espinacas, hice tortillas de espinaca, digo de ortigas. Hace unos años en un congreso de microbiología que se celebró en Galicia, una compañera mía de la Facultad de Microbiología, nos han dado una degustación de no sé cuántas cosas de ortigas. Yo sé que en Extremadura las vendían y una vez coincidí con Arguiñano y digo, bueno, no sé qué en las ortigas. Digo, es que hasta que Arguiñano no hable de ortigas nadie comerá ortigas. Dice, sí, yo he hecho mis experimentos y hacía una tortilla de ortigas, pero como que la gente no le hizo mucho caso o no lo publicó ampliamente. Pues podéis probarlas. En manuales de supervivencia del ejército y eso, Sí. las ponen, las ortigas, claro. Bueno, y los cardillos y los empálaros silvestres, todo El eso. cardillo está buenísimo. Sí. Yo tenía entendido que el caldo era depurativo, el caldo de ortigas. Bueno, es que también tiene otras utilidades y además hay ortigas, la ortiga que pica y hay otra que es la ortiga blanca que se utiliza para champús. Pero sí. Es que hay muchas cosas que se han utilizado en farmacia pues para la salud, no solamente como alimento, ¿no? Es que la primitiva farmacia eran hierbas, ¿no? Sí, había No muchas había cosas química, hierbas. productos químicos, los frailes por ahí de las farmacias Claro, antiguas, eran las hierbas, era todo eran las hierbas. hierbas, efectivamente.